A propósito de temas de delincuencia, claro, son los problemas que más preocupan a los chilenos y esto se ve acrecentado por hechos como los que vimos hace algunos días. 3 encerronas con resultado de muerte en el lapso de pocas horas. Andrea Pino nos va a entregar más detalles acerca de la percepción que hay, ¿no es cierto?, con respecto a la situación en términos de delincuencia y también de seguridad. Andrea, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Polo, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué dicen las cifras? ¿Es solamente una percepción o los delitos se han vuelto más violentos? Se lo vamos a preguntar de inmediato al director ejecutivo de Paz Ciudadana, de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Daniel, ¿qué está pasando con los homicidios en particular? Hemos visto al menos 3 delitos muy violentos el fin de semana en el contexto de robo de vehículos, pero además esto conmociona porque termina con un resultado de muerte, 3 víctimas en un fin de semana. ¿Qué está pasando con los homicidios en nuestro país, con estos delitos en particular? A ver, con los homicidios en particular hemos visto un aumento sostenido en los últimos años de las tasas de homicidio en Chile. Los homicidios se miden en homicidios cada 100.000 habitantes al año y hemos aumentado alrededor de un 70% entre el año 2014 y el año 2020. El año 2021 hubo una pequeña baja que no alcanzó a igualar el 2019 y ahora el año 2022 estamos viendo un repunte nuevamente y está en la misma altura que teníamos el año 2020, que había sido el más alto anteriormente. Entonces, los homicidios están en niveles muy altos. También los homicidios han tenido características distintas. Antes los homicidios tenían más relación con crímenes, violencia familiar, o sea, de crímenes muchas veces de violencia de género, o también riñas en un bar que terminaron en un homicidio. Y en esos casos en general había un imputado conocido. Hoy día los homicidios, todo este incremento de homicidios ha sido en imputado desconocido. O sea, son delitos premeditados en que hay un fin de un robo, por ejemplo, que termina en un homicidio y ese robo era premeditado y por lo tanto la persona se pudo esconder, o también homicidios que directamente han sido planificados como tal. Y eso evidentemente hace que la investigación de estos casos tenga que ser distinta porque ya no se tratan de cosas no planificadas de un momento, sino que se tratan de homicidios que están relacionados con otros fines, como bandas delictuales, crimen organizado y otros problemas un poco más serios ahora. Y esto asociado al robo de vehículos. ¿Ha cambiado también el denominado delito de la encerrona o el robo de vehículos? Antes teníamos más robo de vehículos en las calles, los vehículos estacionados. Ahora también eso va cambiando. ¿Qué evolución han visto ustedes de este delito? Mira, eso es súper importante. Primero, es importante porque es un ejemplo bien claro de que las medidas que uno toma para evitar ser víctima de delito pueden ser contraproducentes, por lo tanto hay que estudiarlas muy bien, evaluarlas y después, sobre todo hacer piloto y después implementarlas masivamente. Las encerronas son resultado de las medidas de seguridad de los autos. Los autos antes se robaban mayoritariamente en las calles, estacionados. Y ahora que tienen llaves inteligentes, estos chips que no pueden hacer andar un vehículo sin esa llave, obligó a una interacción entre la víctima y el victimario. Y hace que el delito sea mucho más dañino porque ahora no es solo la pérdida material de un vehículo, sino que esa interacción violenta genera un daño a la persona y puede ser incluso a su integridad. O sea, puede ser un daño psicológico e incluso un daño físico o, como vimos este fin de semana en 3 casos, incluso la muerte. Eso es lo primero. Después, las encerronas también han mutado. Hace 6, 7 años atrás, la mayoría de las encerronas eran con un fin no de obtener el vehículo, sino de cometer otros delitos con el vehículo. Nos tenemos que acordar, hace 6 años también estaba muy de moda el tema de los alunizajes, que robaban autos grandes, que eran capaces de romper las cortinas metálicas de los locales comerciales, se robaban ropa, teléfonos, computadores, o cajeros automáticos que los metían dentro de estos mismos vehículos. Hoy día, o también otras modalidades eran tours delictuales, que iban por la calle cometiendo delitos con estos vehículos, o vehículos de alta gama, que se llamaron, que eran para manejarlos a altas velocidades también por la calle. Hoy día el fin es el vehículo mismo, porque cada vez el porcentaje de vehículos que no aparece es más alto y por lo tanto hay una estructura atrás que es capaz de reducir los autos y eso no es algo simple. O son capaces de desarmarlo, o sea, tienen la capacidad mecánica para desarmarlo correctamente, para comercializar después cada una de las partes, o tienen la capacidad para clonarlo, y esto tiene que ver con incluso trámites municipales para inscribir nuevamente un vehículo, o exportarlos fuera del país completos en países fronterizos que sabemos que tienen sistemas mucho más laxos de control de vehículos que se inscriben usados. Y por lo tanto ya no es también un delito de una pequeña banda, un par de personas que cometen el delito para cometer otros, sino que ahora estamos hablando de una estructura delictual que también podemos vincular a un crimen organizado, que hace que el problema también sea más profundo. Y un factor común de todo esto que estamos viendo, tanto de los homicidios como los 3 portonazos, por ejemplo, o sea, los 3 encerronas en realidad que vimos
vimos el fin de semana, es que todos son cometidos por armas de fuego. Entonces, no podemos seguir persiguiendo solo al hechor, solo a la persona que cometió el delito y terminó con el homicidio, sino que también tenemos que ser conscientes de que aquí detrás hay un problema de una banda que está reclutando jóvenes para que cometan estos delitos y puede ser que además le provean de armas de fuego para que puedan cometer estos delitos. Hoy el gobierno debería presentar precisamente un proyecto contra el crimen organizado. Se ha anunciado ya bastante este proyecto. ¿Qué deberíamos esperar también en línea con lo que hemos conversado? A ver, lo principal hoy día es aumentar la capacidad investigativa y aumentar la capacidad de prevenir el ingreso a carreras delictuales. Esos son los mecanismos que realmente pueden tener un efecto importante. Se piensa siempre aumentar las penas. La verdad es que eso ha mostrado que en este tipo de delitos no tiene un impacto si es que no logramos aumentar la capacidad de captura. Y para mejorar la capacidad de captura tenemos que investigar mejor. Las fiscalías, con la capacidad que tienen hoy día, no son capaces de desarticular bandas delictuales o crimen organizado que está operando en el país. Entonces, lo que nosotros hemos recomendado, pero es un tema que pasa más allá de ley, esto es de Constitución. Si hay algo que nosotros esperamos que la nueva Constitución tenga, es el montar un sistema de fiscalías supraterritoriales con capacidades de investigación de delitos complejos, exclusivamente para eso. Y que tengan la capacidad de investigar a lo largo de todo el país, porque estos delitos ocurren a lo largo de todo el país. No son delitos que ocurren una vez en una comuna, porque como es crimen organizado, esto se estructura en varias comunas, en varias regiones, y por lo tanto necesitamos una capacidad diferente. Y por otro lado, tenemos que mejorar la capacidad de prevenir el ingreso a carreras delictuales en personas, y niños, niñas y adolescentes principalmente, que concentran ciertos factores de riesgo, deserción escolar, hijos de papás privados de libertad. Hay niños que sabemos que concentran ciertos factores y tenemos que trabajar activamente con ellos para evitar el inicio de carreras delictuales y que puedan ser reclutados por estas bandas, por este crimen organizado, que al final termina usándolos como los eslabones más débiles, más reemplazables, para cometer este tipo de delitos. Se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, para abordar este tema que seguramente vamos a seguir revisando durante toda esta jornada a propósito de la presentación que hará el gobierno hoy en el Congreso Nacional, un proyecto de ley contra el crimen organizado, un tema al que le han puesto el foco precisamente por el tipo de delitos con los resultados que vimos lamentablemente este fin de semana. Bueno. Vamos a estar atentos a esos anuncios y también a las reacciones que provoque. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias también a Daniel Johnson por todos los antecedentes.